también va a haber partes bajas dentro del recorrido a 1,55 m, entonces hay que agacharnos un poco para poder pasar de mejor manera. Pero son unos cuantos metros, no es algo tan exagerado. Vamos a encontrar los arroyos, los cuales hay que evitar tocar justo para preservar nuestra salud y también el desarrollo. E incluso va a haber filtraciones, las cuales hay que tener cuidado que no toquen la piel, porque si no, ahí quedamos. ¿Okay? Nada, no es cierto. No, son filtraciones. Solamente es agua. Es agua. Si nos llega a Sí. impactar con la piel, nos lo quitamos y nos sentimos incómodos y ya está. ¿Ok? Entonces, seguimos de este lado. Sí. Vamos después del guía. Pásele, pásele. Esta se ve que pueden ser un poco más sofisticados, como este taladro de aquí, puede ser utilizado para perforar la roca. Todas estas herramientas fueron traídas por los ingleses y españoles. Carretillas adaptadas a espacios muy pequeños, como este de aquí, y esas bases de madera conocidas como planchas. En estas se les colocaban los costales de minerales y así eran tirados por 2 o 3 mineros, dependiendo del peso. En base al tiempo le fueron colocando incluso rueditas para que se facilitara este trabajo. Inicialmente las excavaciones dentro de estas montañas fueron hechas con pico, pala, marro, maceta y cincel. Fueron las primeras herramientas que se utilizaron desde entonces. Después, al paso del tiempo, para extraer algunos minerales más delicados, utilizaron estas pequeñas herramientas para irle quitando poco a poco lo que era la tierra y piedra. Hay que tener cuidado arriba, que ellos midan más de unos 70, por favor. Sí. Se la hacen porque las demás. 1,20 ya. Se ve genial. Una parte de zona volcánica, por esa razón es que se encuentra distintas variantes de colores y también después nos da la fecha lo que son los minerales que hoy en día sabemos que vale un cierto precio. La parte de aquí vamos a encontrar a lo que se conoce como la altar hacia los grupos. Vamos a colocarnos, pegamos de la parte de arriba, por favor, para que nos puedan alcanzar. Hay que tener cuidado para no caer. En la parte de aquí, el altar conocido como el altar hacia los Andes es respectivamente aquello que le dejaban los mineros porque no contaban con algo económico para que los dejaran de molestar. A ellos se les caracterizaba mucho porque al minero usualmente le robaban comida, herramienta, ropa y no dejaban de molestarlos. Así que tuvieron que buscar una solución. Y a la fecha, es esa pequeña roca que pueden ver dentro del jarrón conocida como pirita. La pirita también tiene un Oro de los nombre. tontos. Así es, el famoso oro de los tontos. Y de hecho aquí es donde nace aquella pequeña frase de no todo lo que brilla es oro. Pues precisamente por esta aleación de minerales. En ese entonces sí tenía un costo, pero era un material que se encontraba en toda esta zona, lo podían encontrar de manera abundante. Y esto provocó que se devaluara de una forma hasta el punto de ser neutro. Lo utilizaban en ese entonces para lo que eran los canjes en las tiendas de raya, que conseguían algo que podría decirse para la vida cotidiana. A la fecha ya no tiene un valor y en el caso de los turistas que nos visitan optan por dejarles monedas, billetes, dulces y este tipo de cosas en señal de respeto para estas criaturas que radican dentro de estos túneles. Así que es opcional si le quieren dejar un monedito o algo así. Ellos usualmente les gustan más los billetes de 1000 y los de 500 también. ¡Ay, le cayó! Sí, quería que cayera. Ups. Si llegan a escuchar Un pelucholar. porque son ruidos, silbidos, risas o cosas así, Murmullos. yo les recomiendo mejor ignorar, porque si entre más atención les ponen, No tengo. peor se pone la cosa, ¿vale? Sí. Ok, Ya no tengo entonces, cambio.
Ya sabemos, silbidos, ruidos y también risas o incluso su nombre, que es extraño que se lo sepan. Y ya, si nos llega a pasar algo así, solo ignórenlo, ¿vale? Vale, pues. Entonces seguimos de este lado. A ver, mami. Yo, según tenía, ay, no tuve para echarle. No, no cayó, ¿verdad? No cayó por allá. Uy, no se ve nada. Ay, aquí casi me pego. Sí. Vamos a volver del lado izquierdo. La parte de aquí la respiración de los fabricantes, pero lo que viene este movimiento es algo conocido como tiro o respiradero. Estos tiros o respiraderos eran hechos por los mismos mineros para sacar todos los gases tóxicos que se presentaban dentro de este lugar. Más que nada, ante las perforaciones que eran hechas y se llegaban a encontrar con lo que hoy en día como mercurio. El mercurio era uno de los minerales más tóxicos y el detalle es que no tenía un color a identificar de manera visual. Así que tras el olor, ellos era como determinaban que ya estaban en una zona riesgosa y salían inmediatamente. A través de los tiros o respiraderos, metían en pequeñas jaulas a canarios o jilgueros y en este tipo de sogas. Hoy en día los usan para hacer el deporte de rapel, que es el descenso a través de estos jilgueros. Bueno, desde entonces, aquí era como determinaban que el lugar era prácticamente seguro. Por incomodidad del agua no pasamos hasta allá, pero aquellos que quieran hacerlo pueden rodear lo que son las orillas. Al voltear hacia arriba van a encontrar el tiro o respiradero. Ay, ya le cayó agua. A ver, con permiso. Perdón. Flash. Eso que se ve ahí solamente es una pequeña parte. La mayor cantidad de excavación está hacia la parte de arriba. Uy, sí se ve bien padre. Lástima que la cámara no lo capta. Es una lástima. Cuando introducieron aquellos canarios o jilgueros, tenían que sobrevivir de alrededor de unos 3 a 4 días, justo para poder determinar si el lugar volvía a ser seguro. Si el pequeño animalito fallecía antes de esos 3 o 4 días, pues tenían que volver a realizar la actividad y aplazar el tiempo para poder entrar a laborar nuevamente estas minas. Como les mencionaba, lo que mayormente se extraía dentro de estos lugares era la plata. Y ellos buscaban vetas, como No sé hay qué en le la dijiste. parte de allá, y me parece que hay una parte este tipo de separación. Solamente que en la parte de aquí encontramos lo que es plomo o hierro. Todo dependiendo del color y la textura que llegue la presentación. Estas eran las vetas que buscaban, pero no en un tamaño así de pequeño, sino que ellos buscaban unas mucho más grandes. Y vamos a ver una más adelante que la llevaron a una excavación mucho mayor. Aquí es donde pueden apoyar el celular de este celular para tener cuidado con dos zanjitas que vamos a encontrar a continuación. ¿Vale? Dos zanjas. Si voltean la parte de arriba de ustedes, vamos a encontrar algo conocido o llamado, apodado cielo. Este cielo eran espacios, cámaras, que ellos mismos cavaban para poder tener oxígeno. Como estos lugares, estos túneles no eran húmedos o fríos como ahora, sino todo lo contrario, completamente calientes, por tanto obreros laborando en estos lugares,
pues llegaba el punto en el que se sofocaban. Así que tenían que venir a estas cámaras, ellos mismos cavaban, conocidas como cielos, para recabar nuevamente oxígeno. Y ese de ahí el niño que me desesperó, así que... Es un niño que lo dejó. El Emiliano. No manches. Uy, la zanja. No la vi, perdón. Ya me mojé. Sabía que se iba a pasar. ¿Y qué soy la peña? Sí, es cierto. No, esa es tu. Ah, yo fui el caballito escalón. Bueno, esa es una leyenda mítica que... Ah, la Osegua. Aquí es donde reduce el camino, hay que tener cuidado arriba. Y cuidado también con pesar lo que son las formaciones. Cuidado arriba. Y hay que tener cuidado con ese poquito de... Justamente si voltean a la parte de arriba vamos a encontrar lo que fue una veta de plata. Wow. ¿Cuál es el color natural de esta? Blanco. De la plata. ¿No? Blanco. ¿Nunca la han visto? Me imagino que sí, pero no lo recordamos bien. No sé si han notado que sus piezas hechas de plata, de repente ante el pH de la pátina persona o la humedad se vuelven de color negro. No se preocupen, no las estafaron. Es que está oxidándose este material. Es la pátina. Así es, este se determina por la oxidación que pueden ver a través de ese punto. Ah, sí. Aquello de Aquí. color negro Ya. es la oxidación del mineral conocido como plata. Y lo de color blanco es silicio. De hecho, la mayoría de este tipo de oxidaciones que se determinan en el muro no son sales, es silicio, lo que nosotros usualmente conocemos como cuarzo. Ajá, el cuarzo. Y dependiendo del tipo de aleación. Los mismos obreros aquí para determinar en qué túnel se encontraba. Por ejemplo, este es de la montaña, el piso número 6. Órale. Debajo de nosotros hay 2 más y en la parte superior hay 5. Pero a la fecha todavía no encontramos, o no hemos podido más bien excavar todos, y algunos están cerrados porque como hay mucha filtración de agua, pues es incómodo, o sea, literal sale uno bañado. Estos espacios de estas vetas que llegaban a encontrar aquí, pues tenían que colocar los barrotes para poder continuar con la excavación hacia la parte superior. E incluso funcionaban de otra manera, la cual ellos no sabían que incluso se podía utilizar así. Tras las fracturas de algunos muros, pues se debilitaban y este tipo de barrotes evitaba que colapsaran encima de algún compañero. A través de este tipo de alturas es de donde nace aquel dicho refrán que no sé si han escuchado, el cual dice a ojo de buen cubero. Ajá, sí. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? ¿A qué creen que hace referencia o qué les suena? Calculándole. ¿Un cálculo? Pues justamente aquellos mineros que castigaban de la manera menos cruel, que eran atrapados hurtando todavía pequeñas cantidades de mineral que se extraían dentro de estos túneles, pues en la salida, cuando eran atrapados, les entregaban un balde para que pudieran caminar por aquí y el compañero minero pudiera orinar y hacer excremento. Ahí era donde él le cambiaban el nombre sí. de minero a Al cubero. Sí. La chamba del cubero era justamente esa, sacar el excremento y la orina de estos lugares. El detalle venía por aquellos mineros que se encontraban laborando en lo más alto de estos espacios y como eran jornadas bastante largas, pasaban horas, pues era normal que tuvieran sus necesidades. La chamba del cubero era atrapar aquel pastelote en el balde, justo para no arriesgar del todo el físico. Oh, no Ahí manches, es de con donde razón, nacía ojo de el buen cálculo. cubero. Y El por cálculo. esa razón es que, imagínense, ahorita nosotros traemos este tipo de iluminación, pero ellos utilizaban lo que eran las lámparas de carburo. El del querosene, ¿no?
Abarcaba una pequeña longitud de unos 70 centímetros aproximadamente, entonces no era casi No era nada. mucho. Y la chamba del cubero era calcular dónde caía el excremento o la orina en ese entonces. Y de ahí es de donde también se refiere a, para no decirlo de una manera grosera o obscena, le decía el minero al cubero: oye cubero, me voy a echar una cuba. Para no referirse a que quiero hacer popó o pipí. Liberen a Keiko. Liberen a Keiko. No le quería mandar un famoso fax al diablo, entonces. Así que ahora les pregunto, cuando les inviten a alguna cuba, ¿se las van a aceptar o ya no? No sé de whisky. Hay que tener cuidado con otra zanquita que está aquí. Sí. No está tan grande, pero nos puede hacer tropezar. ¿Vale? Nuevamente hay que agacharse en la parte de arriba. Oh, mira, una ofrenda. Moscoto, ¿verdad? Cuidado. Sí. Sí, ahora sí la vengo viendo porque ya tengo los dos en una sola mano. Sí, se escuchó. Escucha como si estuviera una fiesta. En la parte de aquí encontramos lo que es el cuarzo lechoso. Este tipo de brote se da por la enorme cantidad de humedad que guarda el muro. Es silicio, como les comento. Este mineral guarda grandes cantidades de bajas temperaturas. Órale. Si acercan lo suficiente a la mano, pueden determinar quién quiere ser el primero. Y si lo tocamos, notamos que la textura solamente es una apariencia. Es completamente sólido. Por ser un lugar bastante frío, podría decirse que se congeló. Y en la parte de arriba tenemos lo que son las estalactitas. Estas sí hay que tener cuidado Sí. de no tocarlas porque son más frágiles. Son filosas y La filosas. estalactita es un escurrimiento formado también por el propio silicio, por su oxidación, y tiene su proceso contrario. La el estalagmita. cual- así es, el cual es conocido como estalagmita. Pueden llegar a un punto de unión entre ambas y así formar una columna. Ese tipo de columnas, pues, valen bastante dinero. Sí. El detalle es que tardan de 500 hasta 800 años para poder Sí. llegar a unirse. Con permiso. Así que yo los espero en ese tiempo para repartirnos lo que es la ganancia que tengamos por eso. Órale. Mira, esa que tomaste parece una Estos son otros tipos ¿Una de vena? túneles que seguimos Ah, cavando. sí, Todavía mira. no llegamos ¿Cómo escurre? a un punto de tronque tronado, porque sí se dificulta un poco. Ah, ok. Y estos muros dividían los espacios donde eran hasta aquí. los supuestos crematorios. Les llamaban así por las cantidades tan inusuales de humedad que existían aquí, pues el cuerpo al no recibir agua, alimento y el suficiente oxígeno, pues moría al paso del tiempo. Y por la descomposición del cuerpo se volvía como algo gelatinoso, la misma piel. Por esas razones que le llaman crematorio. Entonces seguimos de este lado. Y recuerden, hay que tener cuidado con el riachuelo. ¿Con el qué? El riachuelo, ¿verdad? Son instalaciones de agua nada más. Y algunas partes de mismo porque ¡ay, Dios! Mi Ay, tía. mis pantalones. Abarcamos todo el espacio por Luis. Órale. Y aquí a continuación vamos a apagar linternas y también pantallitas de servicio. Voy. Voy. Bueno, lo tengo así. Este era el entorno por el cual pasaban lo que eran los mineros. Estamos a unos cuantos metros si pueden alcanzar a verlo. ¿Quién dijo que No. sí?
No. Vista paranormal, entonces. Yo creo que hacia donde veníamos Sí se alcanza a ver la luz. pero Sí. frita, Un poco. Una penumbra, sí. De hecho, este tipo de lugares, al ambientarse de esta manera, pues se le complicaba al minero acceder por este tipo de túneles. El detalle y probabilidad de éxito para aquellos que llegaban a vivir, pues se les apagaba lo que era la lámpara de carburo. Tenían dos opciones. Una era quedarse a esperar a otro compañero minero, que al pasar pues podría rescatarlo. Eso podía pasar de minutos hasta inclusive horas. O tenía la otra opción, tras la desesperación del mismo minero, que era colocar una mano en la parte superior de su cabeza y otra en el muro, y así guiarse nuevamente a la salida. Como les mencionaba, la probabilidad de éxito variaba por qué tantos tramos difíciles había pasado. Bifurcaciones. Así es. Por ejemplo, en este tipo de lugar, pues era más fácil salir por no es tan riesgoso, no es tan peligroso. Ya vimos que es fácil. Podía tardar algunos minutos o horas, pero sí podía salir. Puede encender sus linternas. Este tipo de ambiente Se ve genial. Ah, sí escuché. Sí escuché. nada. Nada. Este espacio es como les comentaba, apodados como crematorios, también era donde dejaban los altares para los pequeños, los cuales entraban a la boda desde la edad de los 8 años. Por esa razón es que no solamente ven monedas y dulces, incluso algunos juguetes. Monedas, dulces y juguetes. Estos son altares para honrar su memoria. Anteriormente el minero era obligado a tener una descendencia un tanto extensa. Los hacendados los obligaban a tener de 12 a 15 hijos. Y todos para trabajar. Para poder dejar descendencia y así continuar con lo que es la minería. Hoy en día ya lo hacemos por deporte, pero en ese entonces sí los obligaban a tener hijos. Por deporte. Es por todo, sí, sí. Entonces yo no me divierto. La mujer a la cual vimos que se le cayó la cabeza en la parte de allá atrás, pues es conocida como la caballona. Se dice que esa mujer era el espíritu que se encontraba dentro de estos lugares. Al minero usualmente lo deslumbraba con su hermosa silueta, que literal era un 90-60 revistas. El detalle era que cuando se acercaban a ella notaban que tenía cara de caballo. Ahí fue donde anotó aquel nombre de la caballona. Esa mujer al minero usualmente lo golpeaba, lo rasguñaba, lo picoteaba, lo botaba. Y dice, pues yo sí me quedo. No, yo no. No. ¿Cumpleaños? Sí. ¿Cumpleaños? Entonces, mejor todavía. Te van a atender muy bien. Ustedes les pregunto, Bien atendido, así ¿no? como mujeres ante su pareja, ¿le hubieran creído que había sido la caballona o una supuesta historia o un supuesto avistamiento así? Pues no, ¿verdad? No. Entonces ahí es donde ustedes tenían que ponerse abusadas y decir, así como puede haber existido la caballona, en una de esas puede existir el caballón. Sí. Como en la parte de allá enfrente ya se encuentra el escurrimiento más abundante y el hecho de haber colapsado las piedras de allá enfrente no nos permiten el acceso hasta la fecha, pues aquí es donde vamos a continuar de regreso. Sí. ¿Vale? Vámonos de reversa. Y entonces, Pásenle. aquí hay un lugar no tan lejano de General de Chico, a
Guerrero. Ahí era donde alojaban los cuerpos de los mineros que fallecían dentro de esos lugares, precisamente por que creían en esos tiempos la toxicidad que pudo haber adquirido el cuerpo. Así que el minero, como les mencionaba, su vida prolongada era de los 25 hasta los 35 años. Por muertes, podría decirse, dentro de la labor, ya que algunos morían por los derrumbes, otros por intoxicaciones, sí. enfermedades y otro tipo de cuestiones. Pues, ¿Y esa quién es? Ya no nos dijiste quién es esa. ¿Dónde? ¿Esa quién es? Esos son muñecos de utilería que dejamos por el recorrido nocturno que hacemos. Recuerden, hay que tener cuidado con el pequeño charco. Sí, con cuidado arriba. Cuidado arriba y las filtraciones. ¡Ay! Yo tengo, mira cómo tengo que ir yo. Bueno, sí. Oh, se escucha bien genial ahí. Sí, sobre todo yo. Uy, claro. ¿Cuáles son los que les gustan más? De los dos, pero más los dulces para mí. Ah, sí, el de papa con chorizo. El de frijol con queso, uy. ¿Se ha notado que el de papa tiene una orilla bastante gruesa de masa? Sí, sí. Pues esto se debe a que de ahí era donde empezaban los mineros en ese entonces, el pasto. Para no ensuciarlo, eso no se lo comían. Pues para no contar todo el alimento, no contaminarlo, pues lo que quitaban de esa orilla. Así era donde comían todo lo de alrededor y al final ya dejaban la orillita. Desde entonces, pues los viento. fueron los de papa. Como se escucha el viento. Aunque no todos los mineros se podían costear ese tipo de alimentos. Así que consumían lo que ellos cultivaban. Lo que eran algunas legumbres, frutas, verduras y otro tipo de cosas que llevaban a cultivar también. Sí, porque vas caminando en contra de cómo viene entrando el aire. Se siente bien genial y se escucha. De ahí viene el murmullo, el viento. Hemos llegado al final del recorrido y pasamos a recepción nuevamente para entregar casquillos. Sí, gracias. Y también venía Maxi, el Lenny y la Paula. Ah, pues ya se los dio las trajes, pero...